Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie de vídeos Aprendiendo Matemáticas creada por el Colegio Peñafort. En este trataremos los vectores y las rectas. Vamos a ver de qué va el tema. Vamos a empezar hablando de vectores. Un vector es un segmento orientado y queda determinado por los puntos del plano A y B y del orden de estos. El primero de los puntos se llama origen y el segundo se llama extremo y se escribe como AB con una flechita encima. Los elementos que tenemos en un vector son el módulo, que es la longitud del segmento, es lo que mide, y se denota con el vector AB con dos barritas verticales, una a cada lado. Tenemos la dirección, que es la recta sobre la que se sitúa el vector, y tenemos el sentido. El sentido es hacia donde apunta la flecha. O sea, es la forma de recorrer el vector, es decir, fijando cuál de los puntos es el origen y cuál es el extremo. Aquí tenemos, por ejemplo, esta recta, vemos que la dirección es la propia recta, el punto origen es el A, el punto destino es el B, vector AB. Sale desde A y llega hasta B. Tenemos vectores que estos dos tienen el mismo módulo, quiere decir miden lo mismo, aunque cada uno apunta en una dirección. Tenemos estos dos vectores que tienen la misma dirección, aunque este apunta para un lado y este para el contrario. Y estos tienen el mismo sentido. Además del mismo sentido, vemos que tienen el mismo módulo, porque son igual de grandes, y por supuesto tienen la misma dirección. En un sistema de ejes cartesianos, un vector definido por los puntos A y B se puede identificar mediante un par de coordenadas y se calculan a partir de las coordenadas de los puntos A y B. Decimos que las coordenadas del vector AB son las coordenadas del punto extremo menos las del punto origen. Vamos a ver con un ejemplo. Tenemos estos dos puntos, el A menos 1, 1 y el B 4, menos 2. Y queremos saber las coordenadas del vector AB. Pues para ello tendremos que hacer las coordenadas del punto extremo menos el punto origen. En este caso sería 4 menos 1. Esto sería la coordenada X. Y la coordenada Y sería menos 2 menos 1. Esto sería la coordenada del vector en Y. En este caso, 4 menos 1 es 5 y menos 2 menos 1 menos 3. O sea que 5 menos 3 serían las coordenadas del vector AB. Si queremos calcular el módulo, hemos visto que era el vector entre dos barritas, sería igual a la raíz cuadrada de cada una de sus componentes, la componente Y más la componente Y, la componente X más la componente Y. De esta forma, el módulo del vector AB sería igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado. En total, raíz de 34. Pues la raíz de 34 o 5,83 sería el módulo del vector, o lo que es lo mismo, lo que mide el vector. Con los vectores podemos hacer una serie de operaciones. Vamos a empezar hablando de la suma. Para sumar dos vectores se toma el primero de ellos y con origen en su extremo, es decir, donde acaba, ponemos un vector equivalente al segundo. Lo vemos en la imagen. Si tenemos un vector u, tal que este, y un vector v, tal que este, y queremos hacer u más v, pues si decimos que con origen en el extremo del primero, o sea, donde acaba el vector u, que es aquí, es donde empieza el vector v, que es todo esto. ¿Y cuál es el resultado de la suma? Desde donde empieza el primero hasta donde acaba el segundo. Esto, aquí está hecho con dos vectores, pero si tenemos más, pues seguiríamos poniendo donde acaba uno, empieza el siguiente, y así sucesivamente. Analíticamente, tenemos que la suma es la suma de un vector más otro vector, y sumamos cada una de sus coordenadas, y tendremos un vector suma. Existe otra forma de sumar vectores que es la regla del paralelogramo. De esta forma, la suma de dos vectores que parten desde el mismo origen es la diagonal del paralelogramo. En el caso anterior, un vector se ponía a continuación del anterior. En este caso, los dos vectores se ponen partiendo del mismo origen. Parten del mismo origen y trazamos paralelas por el extremo, paralelas al vector contrario. Por ejemplo, al F1 le hacemos una paralela donde termina el F2. Y
igualmente con el otro. ¿Cuál sería el resultado de la suma? Pues el vector que va desde el origen, donde salen los dos, hasta la intersección de las paralelas. Tendremos el mismo resultado que si ponemos un vector y a continuación ponemos el otro. Analíticamente hemos visto que se sumaban las coordenadas. Si tenemos los vectores A y B, el A es el 0,5 y el B es el 5,4, sumamos las coordenadas A más B. Pues A es 0,5 más B es 5,4 y sumamos X con X e Y con Y. 0 más 5, 0 más 5. 5 más 4, 5 más 4. En total, ¿qué tenemos? El 5, 9, que es el vector suma. Para restar dos vectores podemos sumar un vector opuesto, o bien se toman vectores equivalentes a ambos que tengan el mismo origen, que partan del mismo sitio, siendo la diferencia el vector que tiene como origen en el extremo U y el extremo en el extremo V. ¿Esto qué quiere decir? Ponemos los dos vectores que salgan del mismo punto, ¿vale? Los dos salen de aquí. Aquí tenemos el U y aquí tenemos el V. Quiero hacer U menos V. Pues desde donde acaba el primero, no sé, desde donde acaba el U, hasta donde acaba el V, el segundo, hasta aquí. Pues todo esto sería el vector resta. Analíticamente es igual que la suma, pero restando. Ponemos los dos vectores y las coordenadas, en vez de sumarlas, pues las restamos. Otro aspecto importante con los vectores es el producto escalar, ¿vale? Y una cosa también importante es no confundir el producto escalar con el producto por un escalar. El producto escalar de dos vectores no es otro vector, sino que es un escalar, es un número. Se determina multiplicando las coordenadas de ambos vectores componente a componente y sumando los resultados. Por ejemplo, si tengo el vector menos 3, 2 y lo multiplico escalarmente por el 5, 1, lo que voy a hacer va a ser multiplicar sus coordenadas x y sus coordenadas y. La x sería menos 3 por 5 y a eso le voy a sumar las coordenadas y, que va a ser 2 por 1. En total, 15 más 2, 13 es el producto escalar. El producto escalar siempre da un escalar, un numerito. Lo podemos indicar el producto escalar como U por V. Y esto va a ser igual que el módulo de U por el módulo de V por el coseno del ángulo que forma. Siempre y cuando los vectores U y los vectores V sean no nulos, porque si son nulos el producto escalar me dará 0. También me dará 0 el producto escalar si los vectores son perpendiculares, por eso lo veremos más adelante. Vamos ahora al producto por un escalar, que no es lo mismo. El producto por un escalar lo que significa es que es el producto de un vector por un escalar, como el propio nombre lo dice, es el producto de un vector por un número. Y vamos a tener un vector de la misma dirección y sentido, pero el tamaño que se indique el escalar. El tamaño es el que indica el escalar. Bueno, el sentido, si multiplicamos por un número negativo, el sentido cambiará, pero si multiplicamos por un número positivo, el sentido seguirá siendo el mismo. Esto es, si yo tengo un vector A, es multiplicarlo por un numerito, un escalar. Es como, por ejemplo, aquí tengo el vector A y lo multiplico por 2. Voy a tener como si tuviera dos vectores. Es un vector el doble de largo que el A. Una aplicación muy útil de los vectores es para calcular distancia entre dos puntos. Decimos que la distancia entre dos puntos del plano es la longitud del segmento que los une. Y la distancia entre dos puntos es el módulo del vector que determinan. Le decimos que la distancia es lo mismo que el módulo del vector. Entonces, si queremos saber la distancia entre dos puntos, deberemos calcular el vector que une esos dos puntos. Y el vector es las coordenadas del final menos las coordenadas del punto inicial. En este caso, si tenemos un punto A con coordenadas A1, A2 y un punto B con coordenadas B1, B2, el vector AB sería igual a B1 menos A1, coordenada final menos coordenada inicial, en X, y en Y tendríamos B2 menos A2, coordenada final menos coordenada inicial. Por tanto, la distancia es el vector, el módulo, perdón, y el módulo es la raíz cuadrada
de cada una de las de las coordenadas al cuadrado. Pues b1 menos a1 al cuadrado más b2 menos a2 al cuadrado. Y esto me da un numerito que es la distancia entre los puntos A y B, o lo que es lo mismo, el módulo de AB, que es lo que mide el vector AB. Es importante remarcar que la distancia entre dos puntos no importa dónde esté el origen y dónde esté el destino. Es decir, no importa que sea el vector AB o el vector BA, porque los dos van a medir lo mismo. Cada uno apuntará en un sentido, pero en cuanto a medidas, los dos van a medir lo mismo. Entonces no va a variar si hago el módulo del AB o si hago el módulo del BA. Vamos a ver un ejemplo de calcular distancias. Tenemos aquí un perímetro, un pentágono y quiero calcular el perímetro. Tenemos los puntos A menos 2, 2, B 3, 2, C 0, 3, el D es el menos 3, 2 y el E el menos 2, menos 2. Y quiero calcular el perímetro, por tanto necesito la distancia entre A y B. La distancia entre A y B sería el módulo del vector AB, que sería la raíz cuadrada de 3 menos 2, 3 coordenada x del B, menos 2 coordenada x del vector A, que es el origen, y más, ahora vamos a las coordenadas del y, 2 menos menos 2. Y cada una de las coordenadas elevada al cuadrado. En total, raíz de 17, 0,4,12. Lo mismo con el BC. Tenemos el BC, tenemos estos dos vectores, que las coordenadas serían 0 menos 3 y 3 menos 2. 0 menos 3 y 3 menos 2. Como deben de ir al cuadrado, en total, raíz de 10. Lo mismo con el CD, que es el módulo del CD. El C es este y el D es este. Y con el DE, el D es este y el E es este. Siempre final menos destino. Aunque si estamos calculando distancias, nos va a dar igual. Pero más conviene tenerlo en cuenta así. Bueno, calculamos, una vez calculadas todas las distancias, 4,12, 3,16, 3,16 y 4,12, el perímetro es la suma de todas ellas, en este caso 18,56 unidades. Bueno, como ya hemos hablado de los vectores, ahora toca hablar de las rectas. Vamos a expresar la ecuación de una recta de varias maneras, concretamente de 6 formas distintas. Vamos a escribir la recta en forma vectorial, vamos a escribir la recta con ecuaciones paramétricas, una ecuación continua, una ecuación explícita, con la ecuación punto pendiente y con la ecuación implícita. Cada una va a tener una forma de expresarse. Para todas ellas voy a necesitar un punto conocido y un vector director. Esto es lo que necesitaré para dibujar cualquier rectángulo, para dibujar y para escribir su ecuación. Un punto y un vector director. Y cada una tendrá su propia idiosincrasia, que vamos a ver a continuación una a una. Vamos a empezar hablando de la ecuación vectorial de la recta. Una recta queda definida por dos puntos. La recta es la línea que une ambos puntos y se prolonga indefinidamente. Hay que tener en cuenta también que una recta es infinita, nunca acaba. En el papel tenemos que acabar porque el papel es limitado, pero una recta como concepto es infinita, nunca acaba. El vector AB es el vector director de la recta. El vector AB es el vector que une los dos puntos que me están definiendo la recta. Y la ecuación de la recta sería P es igual al A más T por V. ¿Qué es cada cosa? P es un punto XY, representa cualquier punto de la recta. A es el punto conocido, un punto concreto, el que conocemos, y V es el vector director, lo que nos determina la dirección de la recta. ¿Cómo escribimos la ecuación vectorial? Pues de forma que X por Y es igual a B más T, que es una variable, por el vector director V1, V2. Hay que tener en cuenta que esto siempre va a ser el punto y esto siempre va a ser el vector. Si sabemos el punto y el vector, directamente escribimos la ecuación vectorial de esta manera. Pasamos ahora a las ecuaciones paramétricas de la recta. Cada una de las ecuaciones sale a partir de la anterior. Partiendo de la ecuación vectorial,
E igualando las coordenadas, coordenada a coordenada, obtendremos las ecuaciones paramétricas porque son dos. Y vamos a igualar las x con las x y con las x. Y después las y con las y y con las y. En este caso vamos a tener que x es igual al a más t por v sub 1 y va a ser igual a b más t por v sub 2. Teniendo en cuenta siempre que esto que pongamos al principio, lo que no lleva la t, va a ser el punto, y los numeritos, los coeficientes que acompañen a la t, van a ser el vector director. A estas ecuaciones son las que se le llaman ecuaciones paramétricas de la recta. Y como podemos ver, necesitamos un punto, que sería esto, y un vector director, que sería esto. Pasamos ahora a hablar de la ecuación continua de la recta, que parte a partir de las ecuaciones paramétricas, que son las que acabamos de ver. De esta forma vamos a igualar las t's, ¿vale? De forma que si despejamos las t's tanto de la x como de la y, despejamos de aquí la t y la t y de aquí también la t, tenemos que esto es t y esto también es t. Por tanto, si los dos son t's, podemos asegurar que x menos a partido de v sub 1 es igual a y menos b partido de v sub 2. En este caso podemos ver que los denominadores se corresponden con el vector y los numeradores tenemos el punto cambiado de signo. Es importante tener en cuenta que en la ecuación vectorial el punto siempre va a estar cambiado de signo. Esto es la ecuación continua de la recta. Vamos a explicar ahora la ecuación explícita de la recta. Partiendo de la ecuación continua y despejando la y, vamos a obtener, si tenemos esto que es la ecuación continua y quiero despejarme la y, voy a llegar a esto. Esto realmente sería la ecuación punto pendiente, que la veremos en el paso siguiente, que tenemos y menos b es igual a v sub 2 partido de v sub 1, v sub 2 partido de v sub 1, esto es igual a m, que es la pendiente de la recta, que lo vamos a ver a continuación. Pero en la ecuación explícita, que es la que trata esta diapositiva, tenemos que despejarnos la y. De aquí tenemos que quitarnos la b hasta llegar a esto. Una vez que tenemos esto, o lo que es lo mismo esto, tenemos que hemos dicho que v sub 2 partido de v sub 1 es m, por tanto esto es m, entonces y es igual a m por x, aquí vemos lo del m, y todo esto le llamaremos n. La n es la ordenada en el origen. Lo de la m, la formulita para obtener m, que es esto, sí que es importante aprendérselo, de hecho es fundamental aprendérselo. La ecuación para calcular el n yo no recomiendo que nos la aprendamos. Y explicaré por qué. Porque cuando queremos averiguar la ecuación explícita de la recta, sí que necesitaremos averiguar la pendiente. Esta va a ser la ecuación explícita. Sí que vamos a necesitar la pendiente, pero la ordenada en el origen, si sustituimos un punto que conozcamos de la recta, podremos averiguarlo y no tendremos necesidad de aprendernos este tocho de fórmula que yo mismo tampoco me la sé. La ecuación punto pendiente es, como hemos dicho antes, una de las intermedias que hemos utilizado para llegar a la ecuación explícita. En este caso tenemos que y menos b es igual a m, que es la pendiente de la recta, por x menos a. Y esto es lo que conocemos como ecuación punto pendiente de la recta. Aquí tenemos la m, que la m, como hemos dicho antes, era la coordenada y del vector partido de la coordenada x del vector. Necesitaremos un vector para la coordenada m y un punto para el menos b y el menos a. Esto sería el punto. Con el menos b y el menos a calcularemos el punto, si nos dan directamente la ecuación punto pendiente, y con el m calcularemos el vector. Por último nos queda la ecuación general o implícita, aquí lo vemos, ecuación general o implícita de la recta, que es de forma a por x más b por y más c. Es importante este orden. Las x, las y y el término independiente, y tiene que ser igual a 0. Si no es igual a 0, no es ecuación general. Hay que despejar hasta llegar al 0. Esta ecuación se obtiene a partir de las ecuaciones que hemos visto anteriormente, agrupando todos los términos en un mismo lado. Lo que necesitamos saber es que el a y el b tienen que ver con el vector.
De hecho, el vector director va a ser igual a b partido de menos a, siendo el vector director el a, b. En este caso tendríamos que el v sub x va a ser igual a b y el v sub y va a ser igual a menos a. De esta forma podremos calcular las coordenadas a y b del vector. Para obtener la c utilizaremos un punto de la recta y despejaremos la c utilizando un punto que sabemos que pertenece a esa recta. En los ejemplos veremos cómo se hace eso. Vamos a ver un ejemplo donde vamos a escribir una recta en todas las formas posibles. Vamos a ver una recta que va a pasar por el punto 1, 3 y que va a tener como vector director el 1, menos 4. Si empezamos por la vectorial, tenemos que xy es igual a 1, 3, que es el punto, más t por 1, menos 4, que es el vector. Si nos vamos a la vectorial, las paramétricas o las sacamos a partir de la vectorial despejando las x, o tenemos que por un lado x y por otro y vamos a tener aquí, vamos a tener los puntos, el punto, mejor dicho, porque solo hay uno, y aquí vamos a tener el vector director, 1, menos 4. De aquí pasamos a la continua es despejando la t e igualando, o lo que es lo mismo, voy a tener en los denominadores el vector director y en los numeradores el punto cambiado de signo, 1, menos 3. Recordamos que el punto era el 1, 3. De aquí vamos a pasar a la ecuación explícita, despejando la y, hasta obtener que y es igual a menos 4x más 7. Menos 4 es la pendiente. La pendiente hemos dicho que era el v sub 2 partido del v sub 1. El v sub 2 es menos 4 y el v sub 1 es 1. Menos 4 partido de 1 es menos 4. Y si pasamos a la ecuación implícita tiene que estar todo en el mismo lado de la ecuación. Por tanto, pues si nos despejamos la y nos la llevamos a la derecha, o las x y el término independiente nos lo llevamos al otro lado, vamos a tener que y más 4x menos 7 es igual a 0. Y esa sería la ecuación implícita o general. Lo último que nos falta por ver en el tema es la posición relativa de dos rectas en el plano. Dos rectas pueden ser paralelas cuando tienen la misma dirección y no tienen puntos comunes, como podemos ver en este esquema. Tienen la misma dirección, pero ningún punto común. Tenemos ahora las rectas coincidentes, que son las que tienen la misma dirección y todos los puntos comunes. Las coincidentes también son paralelas. Lo que pasa es que en este caso, además de ser paralelas, todos los puntos son comunes de las dos rectas. Es como si una recta estuviera montada encima de la otra. Y por último tenemos las rectas secantes, las que sus direcciones son distintas y tienen un punto en común. Como podemos ver en el dibujo, cada una va en una dirección y se intersectan en un punto. Ese punto sería la solución del sistema. ¿Cómo podemos ver esto con las ecuaciones de la recta? Pues si tenemos las ecuaciones en forma en que podemos ver los vectores, si son paralelas o si son coincidentes, los vectores tienen que ser proporcionales y las pendientes tienen que ser iguales. Ahora bien, la diferencia entre paralelas y coincidentes, si tenemos la ecuación en forma general, va a estar en el punto de la recta, porque como vemos, a y b, que son las coordenadas que me definen el vector, tienen que ser proporcionales, pero el c, que es la coordenada que me define un punto de paso, aquí la proporcionalidad en las paralelas se pierde y en las coincidentes se mantiene. ¿Por qué? Porque los puntos van a estar en las dos rectas en el caso de rectas coincidentes y los puntos van a estar en rectas distintas en el caso de rectas paralelas. Si estamos hablando de rectas secantes, pues evidentemente los vectores no van a ser proporcionales, ni las pendientes tampoco van a ser iguales. En este caso, las coordenadas a y b tampoco van a ser proporcionales. En el caso de rectas secantes no hace falta estudiar la coordenada independiente porque ya los vectores o las coordenadas a y b no van a ser proporcionales.
Y para acabar, si hablamos de rectas paralelas y de rectas perpendiculares, digamos que una recta paralela es una recta que tiene el mismo vector director que la recta anterior, pero por un punto exterior. En este caso, las pendientes van a ser iguales. Y dos rectas van a ser perpendiculares cuando sus vectores directores son perpendiculares, o bien sus pendientes son de la forma m' es igual a menos 1 partido de m. Las pendientes son la inversa y en negativo.